Estamos de regreso. Ahora sí seguimos con el tema de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Nos acompaña hoy para analizar este tema Manuel Aguilera, periodista, analista político. Ya te presentamos también antes de irnos a corte. Manuel, el presidente Trump celebrará una reunión hoy en la Casa Blanca, lunes por la noche, sobre los próximos pasos a seguir en Venezuela, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, mientras la administración intensifica su campaña de presión sobre el país. Se espera que asistan miembros clave del gabinete de Trump y del equipo de seguridad nacional, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, el secretario de Estado Marco Rubio, así como la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. ¿Cómo se compara esta llamada de Trump-Maduro de noviembre de 2025 con interacciones previas entre ambos líderes, ¿no? Como las sanciones de 2019 o el reconocimiento de Guaidó? ¿Representa un cambio en la política de máxima presión de Trump? ¿Crees que esto sea así? Yo creo que radicalmente hay un cambio muy visible, muy evidente en la política de esta administración frente a Venezuela, porque realmente en el primer mandato de Donald Trump, yo creo que se intentó por unas vías similares a las que ha utilizado posteriormente el Partido Demócrata, que es presión, pero al mismo tiempo diálogo, mucho apoyo en la oposición venezolana, y creo que esta nueva estrategia es totalmente distinta. Lo primero, que ya se ha dejado de valorar al régimen chavista como un interlocutor político, como un gobierno legítimo o ilegítimo dentro de Venezuela. Se le está considerando como una organización criminal. Como tal se está actuando, y creo que no se están poniendo las bases, digamos, con la excusa de una intervención militar, insisto, en una dictadura, sino con la defensa de los intereses de Estados Unidos frente al narcotráfico, frente al crimen organizado. Entonces eso me parece, la verdad es que un enfoque bastante novedoso, y que, por lo que se puede apreciar, está dando los primeros bastante mejor resultado que la presión, tanto la que pudo realizar la administración Biden como la que anteriormente utilizó la administración Trump. Creo que en este caso sí se están cumpliendo objetivos, sí que al régimen se le ve una verdadera debilidad, sí que se les ve temerosos. Y bueno, yo creo que la llamada del otro día también la podemos analizar. Creo que está en unos términos que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Ahora, aquí hay dos vertientes, sobre todo hablando del tema de Venezuela. Estados Unidos, sabemos, lo toca, como lo decías tú bien, un tema de seguridad nacional, por supuesto, por todo el tráfico de drogas. Ahora, hablando de Maduro, si Maduro acepta el ultimátum y se exilia con su familia, ¿qué escenarios posibles surgen para Venezuela, incluyendo la transición política? Esto incluye control de las reservas petroleras, reactivación de la economía. No es que uno sea escéptico con el tema venezolano, yo como venezolana te lo digo, sino que tenemos que saber qué pasará con Maduro, y no solo con Maduro y su familia, con su cúpula, porque no es solamente Maduro quien está en Venezuela. Hablo de un Diosdado Cabello, hablo de un Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López y muchos más que hay abajo, de los cuales su cabeza no tiene precio en Estados Unidos. ¿Qué crees que suceda con la cúpula, y cómo Venezuela puede tener una transición política? No, es que justamente ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que Maduro, dentro de esa cúpula que tú has mencionado, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino, creo que Maduro es como la cabeza circense de toda esa cúpula. Realmente, para mí, me parece el menos influyente, el menos relevante y el que seguramente tenga menos poder. Con lo cual, si nos creemos la llamada tal y como la han filtrado los medios, y nos creemos que Trump le ha dicho o negocias o te vas, pues bueno, se resolvería parte del problema, porque, como tú bien decías, es muy difícil una negociación con Diosdado de las mismas características de la de Maduro, porque creemos que Diosdado está involucrado directamente en el delito y en el narcotráfico. Entonces, es verdad que si sale esta banda de criminales del poder en Venezuela,
el futuro para Venezuela es esplendoroso, ¿no? Realmente una Venezuela gestionada con unos estándares mínimamente democráticos y con un libre comercio, con una libre economía, tiene unos recursos maravillosos y la capacidad de tener acuerdos con países de todo el mundo que puedan ser súper beneficiosos para Venezuela. Pero ahí yo me uno al escepticismo de muchos venezolanos. Hemos escuchado esta música demasiadas veces durante los últimos ya 26 años y nunca se ha producido. Lo ideal es una negociación. Yo ya remarqué que me pareció muy ingenuo las elecciones del 2024 pensar que simplemente con ganar las elecciones esta banda de criminales se iban a retirar del poder así como así, por mucho que los datos, y como lo confirmaron los datos y los votos, ellos perdieron, pero esa negociación se tenía que haber dado antes. ¿Qué pasa si perdéis? ¿Cómo va a ser vuestra salida? ¿Os vais a ir a un tercer país, a Turquía, a Brasil, a Cuba, a Rusia, donde quieran? ¿Se os va a perseguir? ¿No se os va a perseguir? ¿Os quitáis de en medio y dejáis a esta nueva Venezuela prosperar? Esa negociación que no se dio antes de las elecciones del 2024, quizás estamos ya viendo el umbral de esa negociación, que probablemente sea más dura y menos generosa para ellos, ¿no? Pero toda esta gente que hemos citado, toda esa cúpula que tú citabas, por supuesto Maduro, pero no nos olvidemos de Padrino, de Diosdado y de los hermanos Rodríguez, tienen que salir del poder completamente y de alguna manera desmontar esa organización criminal que se está lucrando al amparo o bajo la apariencia de un gobierno legítimo, ¿no? ¿Y crees que más que Maduro sean ellos mismos los que pueden estar trancando la negociación, por así decirlo? Te pongo un ejemplo, Diosdado Cabello quizás, o son las mismas inseguridades que existen de Maduro y su misma cúpula de exiliarse y que las cosas cambien, porque hoy sabemos que esto funciona de esta manera, que se les puede respetar de tal forma, pero quién sabe si en 10 años se podrá o no. Los gobiernos cambian, las leyes cambian. ¿Crees que va más en base a las inseguridades o crees que puede ser esta cúpula que lo esté trancando? Bueno, yo creo que Maduro, se ha publicado también, dicen que hay una orden a su propia seguridad, que si cubana, que si Maduro decidiera salir del país por cualquier vía, sería eliminado por su propia seguridad. O sea que no sabemos ni siquiera si Maduro tiene la libertad de irse con su esposa a un tercer país. Es posible que no, pero creo que es muy difícil que, por ejemplo, un personaje como Diosdado tenga las garantías de que saliendo a ese tercer país, a Rusia, a Brasil, a Cuba, a China, etcétera, a Turquía, pudiera tener la garantía de que no le vaya a pasar nada, porque él está en el ojo del huracán, está en el centro del delito, está rodeado de malandros, de narcotraficantes, de gente que no sabemos en qué medida le va a permitir quitarse de en medio. Entonces es muy complejo. La seguridad de todas estas personas, yo creo que tristemente los venezolanos son rehenes del propio destino de esta cúpula de delincuentes y creo que más allá de Maduro, como hemos dicho, habría que poner el foco en estas personas que hemos visto. La propia retórica de Diosdado en los últimos días y de Rodríguez es negarlo todo, decir que es todo falso, que el cártel de los soles no existe, que Estados Unidos no se aclara, que si Tren de Aragua, que si cártel de los soles. Ellos públicamente están dando esa imagen de que no van a negociar. Evidentemente el reloj sigue corriendo y bueno, la vida física, la propia supervivencia física, no política, física de esta cúpula está en riesgo y bueno, ellos tienen la decisión, pero bueno, el reloj sigue tic-tac, tic-tac, tic-tac y la posibilidad de una entrada del ejército americano, de un bombardeo, de una acción militar, cada vez parece más cercana, ¿no? Ahora, lo decías tú mismo, los venezolanos son rehenes del régimen y hay un gran aislamiento del país. ¿Cómo afecta la revocación de derechos de operación a aerolíneas como Iberia, LATAM, el cierre del espacio aéreo y esta revocación por parte de Venezuela a la misma economía del país, a la economía global? ¿Podría este escenario precipitar una crisis humanitaria aún mayor? Digo aún mayor porque obviamente en Venezuela ya existe por todos los venezolanos que hemos salido del país.
Hombre, yo creo que es una estrategia combinada. Es un golpe, es la incertidumbre, digamos, del miedo a que estando el espacio aéreo libre pudiera haber una entrada de aviones norteamericanos y por otro lado está el golpe económico, ¿no? Está la amenaza militar, la tensión que eso provoca en la cúpula y en el pueblo en general y el golpe económico e incluso humanitario, porque estamos a las puertas de una Navidad y todos sabemos lo importante que es para las familias, o a lo mejor es el único consuelo de una familia venezolana reunirse en Navidad y poder ver a sus familiares, sabiendo que además ya hay más de 7, casi se habla incluso de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Así que todo esto empuja, todo esto pone contra las cuerdas al régimen. No sé qué capacidad de aguante tienen ya los venezolanos, porque realmente es durísimo, ¿no? Las cifras son muy duras, la economía está hecha un desastre, esto es un golpe todavía mayor. Entonces, bueno, ¿qué puede hacerles mover? Evidentemente, creo que esto es un golpe de presión añadido a los jerarcas del régimen y está claro, y a diferencia de otras veces, insisto, yo creo que esta vez sí va a pasar algo y sí se les está poniendo contra las cuerdas, que por su propia supervivencia, insisto, no solo política, sino física, no se les está dejando otra salida a la cúpula venezolana que negociar, ¿no? Ahora, esta arista no le hemos tocado. ¿Cuál es la probabilidad de que esta tensión derive en un conflicto abierto en el Caribe donde se involucren también otros países, considerando las declaraciones de Maduro sobre agresión colonial? Dijo que era así, ¿no? Y el enfoque de Estados Unidos en proteger sus costas. Bueno, realmente lo hemos visto en imágenes, lo del ejército venezolano, lo de los reservistas, lo de esa serie de personas corriendo o desfilando con una escoba, es patético, ¿no? Realmente la fuerza militar venezolana comparada con la fuerza militar estadounidense no deja de ser un chiste. Y le añadiría a quién más, la colombiana bajo un Petro que está totalmente debilitado. Tampoco, aunque se unieran el ejército colombiano con el venezolano, con el brasileño y con el cubano, no deja de ser un chiste. Y quizás esa tensión geopolítica pueda estar más relacionada con Rusia, con China, con Irán, con países con un potencial militar más fuerte que lo que pueda ser una Venezuela, ¿no? Bueno, esto yo creo que también pone sobre la mesa la negociación con Ucrania, ¿no? Al final, yo creo que es algo con lo que Trump puede jugar para ayudar a Putin en su negociación de paz o posible o hipotética negociación final de paz con Ucrania. Pero realmente el poderío militar, por llamarlo populista, bolivariano, latinoamericano, es ridículo y en esa equilibrio de fuerzas no lo hay, ¿no? Por lo tanto, esa tensión continúa, esa posibilidad de un ataque continúa. Da igual, o sea, no sabemos si es una operación de extracción de Maduro o simplemente es un bombardeo a una instalación logística del narcotráfico proveniente de Venezuela. No sabemos, pero cualquiera de esas acciones, cualquier acción militar va a causar un absoluto pánico entre la población venezolana y, por supuesto, entre el gobierno y los jerarcas venezolanos, ¿no? Y tocabas un tema importante, Manuel, y es Rusia y China, conocidos como aliados del régimen venezolano por muchísimos años. ¿Dónde están ahora? Ya son públicas las declaraciones de Maduro, ya son públicas las declaraciones de Trump y de Estados Unidos, y bueno, existe también, tú mismo lo decías, mucha especulación sobre lo que pueda llegar a suceder, pero estos países anteriormente mostraron apoyo al régimen venezolano y ahora vemos poco de ellos. ¿Por qué crees que existe este alejamiento? Bueno, yo creo que Trump es un negociante, es un hombre de negocios. Yo creo que él tiene dos vías de diálogo abiertas en diferentes escenarios. Con China, el tema económico, aranceles, etcétera, la guerra comercial. Con Putin tiene toda esa historia de la negociación de la guerra. Entonces, yo creo que es un buen momento yo creo que está bien calculado por parte de la administración norteamericana hacerle la presión a Venezuela mientras tiene a estos dos enemigos habituales, estos países líderes del mundo oscuro, del lado oscuro del mundo, ¿no? De los que están en contra de nuestros valores occidentales y que siempre se han alineado, como decías, con Venezuela para cometer esos delitos, ¿no?
para hacer tráfico ilegal y para promover la economía sumergida, para mover el petróleo de manera bajo la mesa, etcétera, para hacer entrenamientos terroristas, para infiltrarse en el caso de China y tener potencial en América Latina. Entonces creo que Trump tiene los focos de atención en China, en la guerra comercial y en Putin y en Rusia, en el tema de la guerra de Ucrania, y quizás sea un buen momento. No creo que en ese escenario bastantes problemas tienen uno y otro, el líder chino como Vladimir Putin, el líder ruso, como para ahora posicionarse y hacer una amenaza por el tema de Venezuela. Así que esa soledad de Maduro, esa soledad de los jerarcas venezolanos es un punto más a favor de la presión que se puede hacer y de esa posible negociación que desemboque, y ojalá sea así, en una salida de toda esta panda de poder en Venezuela, ¿no? Manuel, y no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Cómo ves el comportamiento de congresistas y senadores demócratas como Rubén Gallego y Chuck Schumer que hablan de que hay que detener la guerra en Venezuela? Bueno, ahí hay un punto que me parece legítimo, interesante, que yo también tengo mis dudas, que es un poco digamos, los procedimientos que se están llevando a cabo para el ataque a las narcolanchas. Evidentemente, de entrada, ¿quién no puede estar en contra del narcotráfico? E insisto, esta estrategia me parece que está bien llevada y que considerar a Venezuela, el gobierno venezolano, más como los líderes de un grupo narcoterrorista que como un gobierno, me parece interesante. Ahora bien, creo que se podría haber hecho estos ataques a las embarcaciones y a las narcolanchas respetando un poco más el debido proceso y sobre todo de una manera más transparente para que todos hubiéramos podido ver esa droga, podíamos haber visto algunos de esos personajes que van en esas embarcaciones detenidos y bueno, hubiera sido mucho más claro para todo el mundo y hubiera sido mucho más didáctico y una demostración mucho más clara de la implicación del gobierno venezolano en el narcotráfico. Entonces, en esa discusión política, creo que los demócratas tienen ese terreno abonado de denunciar eso. Ahora, detener la guerra, yo creo que si se ha llegado a este punto de presión y está dando frutos, yo no hablaría de detener, yo hablaría a lo mejor de revisar estos ataques y a lo mejor hacerlos de otra manera, pero, porque además en eso, escuchábamos a Jorge Rodríguez recientemente, digamos que escudarse en que se están matando inocentes, etcétera, etcétera, creo que se puede hacer de una manera para demostrar que esas embarcaciones realmente llevan droga y que esas personas realmente están involucradas en el narcotráfico. Más allá de eso, yo creo que entra de la lucha política de un país concreto de Estados Unidos y que creo que no va a tener más trascendencia que la pura pataleta y la pura queja de los demócratas, ¿no?, sobre este tema. Ahora hablamos ya de Colombia, de Rusia, de China. Vamos a culminar con esto. Sabemos que la Unión Europea también dio declaraciones y Marco Rubio respondió y dijo que no cree que la Unión Europea tenga la capacidad de determinar qué es el derecho internacional y lo que no tiene capacidad de determinar es cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. ¿Crees que la Unión Europea pueda seguir dando declaraciones de este tipo en contra de lo que está haciendo la administración Trump? Bueno, yo creo que la Unión Europea, como una unión de países democráticos que promueven el Estado de Derecho, tiene todo su derecho a criticar la política americana en este tema, ¿no? Creo que va un poco en la misma línea de lo que estaba diciendo el Partido Demócrata. Probablemente lo que están pidiendo ellos es que haya un debido proceso, que haya más transparencia, que tengamos más información sobre las acciones que se están tomando. Pero lamentablemente, aunque dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, la Unión Europea es un conglomerado de países con unas excelentes intenciones, pero con unos resultados políticamente nefastos, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea lamentablemente no ha servido para nada en asuntos de devolver las libertades en América Latina, no sirvió para nada en Cuba. Hubo una época de mayor firmeza cuando estuvo liderada por España y por José María Aznar, entonces presidente del gobierno, y hubo una política común contra Cuba. Pero en el tema Venezuela siempre se le ha reído las gracias al régimen de Maduro y siempre se han primado los intereses económicos sobre los principios, curiosamente, que después de estar ahora sacando pecho y hablando del que a lo mejor el debido proceso no se está respetando, en otras ocasiones la Unión Europea ha preferido mirar para otro lado y seguir haciendo negocios con Venezuela
y olvidarse de los derechos humanos de los venezolanos cuando hay un montón de venezolanos viviendo en Europa víctimas de la dictadura venezolana, ¿no? O sea que es uno de los es un receptor grande de gente que se ha marchado de Venezuela. Europa y en concreto España, por ejemplo, es uno de los países que con más venezolanos exiliados cuenta, ¿no? Manuel Aguilera, periodista, analista, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre este tema y por supuesto veremos qué pasa con Venezuela y te tendremos de nuevo aquí para hablar sobre ello. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros y que hasta cuando queráis.